Muy buenas tardes, chicas. Espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a la segunda sesión de la terapia narrativa para ir avanzando y nos dé tiempo de una breve práctica. Ujú. Bueno, tomando en cuenta que la terapia narrativa es algo extensa, también tenemos dentro de la misma la terapia de exposición narrativa, la NET, terapia de exposición narrativa. Ujú. Aquí es la presentación de la misma y qué conlleva. Aquí en la narrativa, cuando nosotros solicitamos al paciente que escriba la historia, que escriba el relato de cómo fue que sucedieron las cosas, las historias que las personas van construyendo o construyeron para dar sentido a su vida y a su identidad. Ujú. Aquí es cuando nosotros podemos tener ese complemento de soy dura, que me enseñaron a ser dura. Es que yo no puedo hacer menos de lo que me están exigiendo. Soy autoexigente. ¿Mm? Soy sumisa porque así es como me enseñó el entorno familiar. Entonces ahí es donde van construyendo su historia de vida, su identidad. Ujú. Eso es lo que vamos a observar. Tenemos, perdón, el relato dominante, ¿no? La historia principal que una persona o cultura cuenta sobre sí misma, que eso es el relato familiar, las historias familiares, etc. Ujú. A menudo influida por problemas o discursos sociales opresivos, en que vaya también, pues la sociedad influye bastante en que se someta al individuo o que ella o él haya adoptado ciertas normas, ciertas reglas e incluso ciertas creencias. Ahí va una, por ejemplo, cuando cuando pedíamos un juguete, unos tenis, ropa, etc. Y dábamos el costo, ¿no? Ah, mamá, cómprame estos tenis, están bien bonitos, les prenden las lucecitas. Mamá decía, bueno, ¿cuánto valen? No, pues X cantidad. No, mija, pues que vuelan, que limpian solos, etc. Ese relato que ya nos está marcando la vida nos puede generar el conflicto más adelante de no sentirnos merecedores o culpa si en tu etapa de adulto vaya, ajá, te compraras esos tenis que tanto te gustaban. Puede que los disfrutes, digas, sí, sí me los compro, sí, ahora sí tengo el sustento económico y, y no pasan ni 2 minutos, ¿m? Y de repente ya viene la culpa de, híjole, me, me gasté bastante. Ajá. Creo que alguien no entró. Me gasté bastante y viene la ansiedad de sentirnos culpables por recibir, ¿no? Nos sentimos culpables por, por, por algo material. ¿M? Y de ahí pues te viene ese conflicto, ni más ni menos de la pobreza, o que nos conformemos o busquemos siempre algo más económico. Ujú. Y bueno, tenemos el relato alternativo o preferido. Son esas historias ocultas por el problema, pero que contienen ahora sí valores. Tal vez en la historia pudiéramos cambiarle. En este momento eh, no es posible, pero los vas a tener. Vas a tener esos tenis de foquitos, ¿no? Las esperanzas y también las habilidades. ¿M? Y bueno, la externalización. Como lo habíamos visto la clase pasada, es yo separo al problema de mí. Ujú. Yo no soy el problema, ajá, es el problema, no eres tú. Y tenemos que verlo tal cual. Sí les había explicado la primera clase.
A veces entendemos que em, la patología soy yo, ¿no? Soy Cristina, soy hipertensa, soy diabética, es que yo soy eh, portadora de BPH, ¿no? Yo soy portadora de hipertensión, ¿no? Yo tengo la glucosa por los suelos, no, tengo eh, anemia, tengo eh, enfermedades de vías respiratorias constantes y nos presentamos como la enfermedad. La enfermedad es la enfermedad y la tenemos que ver como algo externo, separado de nuestra vida. Si tu paciente se presenta como la enfermedad, podemos sugerirle, la enfermedad vino a visitarte, pero tú no eres la enfermedad. Entonces, se arraigan esa enfermedad como es mía y por eso no sale. Ujú. Es mi enfermedad y es mi hipertensión y es mi desorden alimenticio y es mi ansiedad, es mi depresión, soy depresiva. Por eso jamás sale de nosotros, porque la arraigamos y la mantenemos como algo mío, es mío. Y claro, ahí se va a seguir quedando. Ajá. La tristeza en lugar de soy un deprimido, ¿no? Vino a visitarme la tristeza, pero es temporal. La tristeza no tiene que quedarse con nosotros, con nosotras. Ajá. Y la reautoría. Esto es el nuevo proceso. ¿Cómo vamos a construir, a reconstruir la identidad? Incorporando esos relatos alternativos preferidos. Sí, tal cual, ¿cómo es que te gustaría tener tu momento presente? Ujú. ¿Cómo ves tu vida sin la depresión, ¿no? Sin la angustia, sin la necesidad de controlar, sin la necesidad de que nuestro ego nos infunda el miedo, en que, bueno, tal vez hoy quiero salir, quiero divertirme, y viene el ego, y si nos quedamos sin dinero, y si ya no nos alcanza, y si se descompone el carro, y si me pasa algo en la calle, y si el metro choca, y si pasa algo, y de ahí ya nos generamos miles de escenarios adversos y jamás avanzamos a lo que realmente necesitamos. Ujú. Lo que más importa en este momento es la paz mental. Si quitamos esas preguntas constantes, rumiantes, como quieras llamarle, ¿qué queda? ¿Queda paz? ¿Queda un poco más de libertad? Y queda también la capacidad para que ustedes disfruten el momento y de la misma forma para que el paciente empiece a vivir, no a sobrevivir, puesto que todos en algún momento de nuestra vida lo hacemos en automático. Ajá, todo es automático. Hoy en día, hoy, hoy más que nunca, hoy en el pleno 2026, en lugar de facilitarnos las cosas, la supuesta tecnología que tenemos, nos fragmentamos más, porque estamos más rápidos en la vida. Quiero esta información, quiero esto, quiero el otro, rápido, vamos, vamos y regresamos. Y voy y vengo. Y quiero esto rápido, lo googleo, lo busco en inteligencia artificial y vivimos de una forma más rápida. ¿M? Y claro, ahora se entiende por qué hay más casos de depresión, hay más necesidad de controlar, hay más necesidad de quiero tener el control de absolutamente todo, si no pierdo mi autenticidad como mujer, pierdo mi autenticidad como hombre. Ajá. Y nos olvidamos absolutamente de vivir. Nos perdemos o nos sumergimos en inactividades, más que en actividades. Inactividades es redes sociales, más noticias virales, más que ya nos envolvimos en algún tema de violencia y nos sumergimos y estamos en un estado de paranoia completamente,
sin necesidad de generarnos ese tipo de patologías, ¿no? La paranoia. Y me pudieras decir, oye, un trastorno de la personalidad de esa índole es que ya estamos muy alucinados y es claro. Voy a revisar ahorita mismo todas las instalaciones de gas porque tengo un miedo que vaya a suceder algo. Y tengo que revisar esto y la luz y todo. Vivimos rápido, pero porque la información que trata de procesar nuestro cerebro va rápido, va contundente y nuestro cerebro apenas va a procesar la información cuando ya le metimos otra de otro lado y otra de otro lado y de repente sufrimos por una historia y de repente te pones alegre por otra más y vivimos en un mundo cibernético, pero ¿qué tanto hemos pisado el planeta Tierra hoy en día? Hoy en este día, ¿cuántas veces has vivido cibernéticamente o has vivido en este mundo terrenal? Ajá. Ahí vamos con nuestra primera respuesta. Y la deconstrucción. Ujú, deconstrucción. Vamos a desmenuzar los relatos dominantes. Ujú. ¿Qué es lo que domina? Para observar cómo fueron construidos y abrir espacio a nuevas interpretaciones, ujú, nuevas percepciones o nuevas cogniciones. Tal vez hubo el lado B del disco que no vimos o que no escuchamos. Solamente nos mantuvimos en una línea recta, pero nuestras vertientes fueron completamente cerradas u obstruidas. ¿Qué más hubo en esa problemática? ¿Qué más vemos de construir? De algo que ya construimos, de un constructo hecho, ¿cómo lo desmenuzas cada pieza para volverla a embonar, pero ahora a tu preferencia? ¿Mm? Un momentito, por favor. 1000 disculpas, ya estoy de vuelta. Bueno, entonces nos quedamos en ir desmenuzando paulatinamente la problemática como ese rompecabezas. Ajá. Cada pieza y lo vamos a ir embonando para generar esa nueva interpretación. Y tenemos estos resultados únicos.
experiencias o acciones que contradicen el relato dominante del problema. Ujú. ¿Qué acciones fueron contradictorias? Ujú. Porque si bien es cierto, vamos a hacer nuestra primera narrativa. Ajá, ya tenemos nuestra primera narrativa. Y si la vuelves a reescribir, ¿m? Puede que modifique algunos elementos clave o que le des más énfasis. ¿M? Entonces aquí estas eh, doble relato van a contradecirlo y de ahí podemos iniciar una introspección. ¿M? Asimismo, el ejemplo. Un día que la persona debía sentirse triste y no ocurrió. ¿Ah? También es muy real que nos volvamos adictos a la tristeza. Y cuando la tristeza no se presenta en nuestro día a día, la buscamos. La buscamos inconscientemente. ¿Cómo la buscamos? En videos, en películas. Si han escuchado, por ejemplo, ¿no? Hoy se me antoja bastante ver una película de romántica, de amor verdadero. Hoy se me antoja ver una película emocionante, etc. Claro que lo que no viene a tu vida, tratas de encontrarlo. Desafortunadamente, siempre tratamos de buscar lo más traumático, lo más doloroso, algo que me fragmentó y quiero reencontrarlo en una historia que sea muy similar a la mía. De hecho, las comedias de más impacto, no estoy hablando de la de María de la del Barrio y esas cosas, ¿no? Sino esas novelas eh, como Agua para Chocolate, este, estas de Ángeles Mastreta, ajá, pueden ser o generen un impacto mayor en ti, puesto que se pudo haber vivido algo similar y siempre va a agradar lo que es similar a tus emociones. Ujú. Tenemos esa audiencia externa que podemos invitar testigos significativos para escuchar y validar el nuevo relato del cliente, del paciente. A esos nuevos testigos, bueno, aquí ya tenemos una apertura más grande, por eso sí podemos hacer talleres de terapia narrativa. Ajá, en cuanto a ese testigo que estuvo ahí en esa mala noticia, estuvo ahí cuando nos desmoronamos, cuando nos fragmentamos, cuando nos sentimos eh, minusválidos emocionalmente, sin ese soporte emocional. Ajá, y ahí te puede dar otro contexto completamente de la historia. Ujú. Te puede corroborar o incluso puede aumentar detalles de los cuales no viste. Y tenemos doble escucha, ¿no? Técnica terapéutica para escuchar simultáneamente. Ujú. Es que vamos a escuchar la problemática, las grietas donde el problema no tuvo poder. Aquí es muy importante verificarlo. Cuando no dejaste mm, que entrara la tristeza a tu vida y tampoco no dejaste y no la buscaste, perdón. Ujú. No la buscamos en historias, no la buscamos en relatos, no la buscamos en, en, en consecuencias de otras personas o no la quisimos desarrollar en el entorno. Ujú. Porque basta con un día nublado para que muchas personas se entristezcan o vean un día sin sentido, un día que no es alegre. Ajá. ¿En qué momentos el problema no tuvo ese poder? También aquí lo podemos recalcar como fortaleza. Tenemos también la resistencia. No se interpreta como síntoma, ajá, no es una sintomatología lógica u propia. Ajá, esa resistencia
es completamente externa y se considera una respuesta activa frente a relatos opresivos o abusivos. Ujú. Y bueno, tenemos también el andamiaje, es el acompañamiento al paciente o al cliente paso a paso, desde lo conocido hacia nuevos relatos e identidades, ¿m? De la nueva narrativa, del nuevo discurso, de los nuevos objetivos, ideales, que no se mantenga en una misma línea, ajá, que no amplifique el problema. Ah, también sobre sus creencias, también sobre sus decisiones, también sobre sus objetivos, metas. Ujú. Que no se tenga una mentalidad de pobreza o de estancamiento. ¿Cómo pudiéramos verificar eso en un paciente? Es que ya me separé del problema, ya lo hice, ya veo la patología fuera de mí, la depresión, la ansiedad, trastornos postraumáticos, ya sé que son externos a mí. Ujú. Pero mi nueva narrativa es eh, a- dejarle de hablar a todas esas personas que en algún momento me lastimaron, pero también no quisiera molestar a los demás. Eso es una mentalidad que nos va a mantener estancados. Mejor así para no molestar. No quiero molestar, no me gusta molestar a nadie. Ujú. Y de ahí deviene también un anclaje emocional, una pobreza emocional, puesto que mereces recibir, puesto que mereces dar también, puesto que eres un ser sociable, abundante en todo sentido, en comunicación, en amor, en economía, lo eres abundante, ajá. Pero con una mentalidad de pobreza nos quedamos estancados y de ahí resulta muy difícil, ujú, poder explotar algo que siempre les he dicho que son sus talentos. Y una pregunta para ahorita, para su primer punto narrativo es, ¿cuántos de tus talentos has utilizado hoy? ¿Mm? ¿Cuántos talentos utilizaste hoy en lo que vamos del día? ¿Mm? Y bueno, tenemos la identidad saturada por el problema. Cuando el relato es dominante, es tan fuerte que la persona solo logra verse a sí misma a través del problema. Es que yo soy el problema. Yo soy el problema porque siempre peleo, siempre termino siendo yo la mala del cuento, es que yo. Ajá. Y a veces estamos tergiversando completamente una historia que tu inconsciente marcó como real, ajá, que te veas así. Tal vez porque pides un poco más y a eso de pedir un poco más, ayúdame a bajar unas cubetas, pásame ese martillo, etc. A esa breve ayuda, "Oye, no, es que ya es mucho lo que me pides, ¿no?". Y probablemente de eso tan absurdo se genere un pleito, una problemática en el entorno familiar, donde todos quieren estar descansando, pero tal vez la hiperactividad que tenemos es que ya estate, ya tranquilízate, es que para qué limpias. Y o también deviene esa frustración de no poder hacer las actividades que tú quieres. Tal vez se te antoje cocinar y te digan, oye, no, mejor vámonos a comer. No, pero yo quiero cocinar. No, pues es que siempre arruinas todo, por tu culpa ya no salimos. Ajá. Y se haga un problema otra vez más fuerte. O que reclames algo, una injusticia, y ahora el problema eres tú, ¿no? O ahora el problema es esa otra persona. Entonces aquí está saturada de todos, ¿no? Es que mi esposo me dijo esto, mis hijos me dijeron esto, hasta mi papá me dijo esto, ¿no? De que yo soy la que debe que tranquilizarse, etc. Ujú. Entonces,
Nada más nos estamos viendo, nos estamos enfocando a ese problema, ajá, que nos conflictúa. Y el árbol de la vida, el Tree of Life, es la adaptación grupal de la terapia narrativa. ¿Mm? Aquí lo que vamos a utilizar es un árbol simbólico con raíces, con tronco, con ramas, con fruto, sobre algo que nos esté eh, problematizando el día de hoy. Ujú. Tal vez el exceso de actividades, el exceso de acumulo de tengo que hacer esto, esto y lo demás allá. Ujú. Tal vez la ansiedad, tal vez la tristeza vino a visitarte, tal vez hay infinidad de emociones que no puedes expresar, o tal vez te sientes estancado o estancada con ansiedad, etc., ¿no? Aquí es el árbol de la vida en donde las raíces, vaya, es el problema y primeramente hay que darle nombre al problema, ¿ah? Que no lleva tu nombre. Eso sí, recuérdalo y anótalo con letras grandes. El problema no lleva tu nombre. Ujú. El problema, puedes ponerle el título que tú quieras. Ujú. Y ese título le vamos a dar una forma y le vamos a dar un símbolo si quieres. Ajá, y le vamos a dar el contexto y cómo se presenta ante nuestras vidas, tal vez susurrando a nuestro oído constantemente. Ujú. Vamos a dormir otro momento más. Ya es mucho, ya te esforzaste demasiado, ya no puedes. Ajá. Tienes que ser perfecta o perfecto, es que ya no nos vemos tan guapos, es que hoy no eres deseable. Hoy fallaste en todo lo que hiciste. ¿No? El problema es el problema y el problema también trata de afectar tu vida cotidiana. ¿Y qué vamos a hacer, ajá, con respecto a ello? Ujú. Y bueno, aquí en esta terapia narrativa vamos a estructurarla para pacientes con traumas múltiples o complejos, trastorno de la personalidad, trastorno de ansiedad, ansiedad generalizada, depresión. Ujú. Y bueno, aquí el objetivo principal es que el paciente contextualice recuerdos fragmentados del trauma dentro de una vida narrativa y coherente, coherente de vida. ¿Ah? Y bueno, aquí también vamos a ver recuerdos, memorias fragmentadas, sensoriales o emocionales del trauma sin contexto temporal claro. Y aquí me gustaría agregar algo importante, porque en la narrativa, lo regular, eh, mostramos conductas, ¿no? La conducta que tuvimos, la conducta que tuvieron, pero también me gustaría que implementaran algo, la emoción. ¿Qué emoción sentiste am, en en la venganza? ¿Qué emoción sentiste cuando te traicionaron? ¿Qué emoción presenciaste o se quedó contigo cuando fue tu día más oscuro? ¿Mm? ¿Qué emociones se plasman ahí? Ajá. Porque es algo que hemos tratado de evitar. Pareciera que la ciencia está a favor de todo menos de la emoción. Porque vaya, la TCC hay una modificación cognitiva, estructuras de pensamiento, conductual, nuestras conductas. Lo dejamos de hacer, lo que no sea inconsciente, que sea consciente de nuestra emoción, qué emociones presenciamos. Ujú. Porque también son parte fundamental de nuestra vida, es parte fundamental de cómo nos vamos a desarrollar y vincular con nuestro grupo de iguales. Ujú.
Bueno, tenemos los recuerdos fríos, información factual o autobiográfica. Tal vez, bueno, recordamos desde el kinder algunos fragmentos episódicos, la memoria episódica, ¿no? De los flashbacks, ajá, en dónde ocurrió, cuándo ocurrió y quién estaba presente. Ujú. Es importante también dentro de la narrativa ah, que varios involucrados eh, de- desde un enfoque sistémico puedan ayudarte en un momento, por ejemplo, de violación. Por ejemplo, en la terapia narrativa había una chiquitina que me decía, es que en el momento donde fue el abuso, y yo lo recuerdo con, como si todo fuera un molde negro, ujú, solamente veo gente gritando y viendo hacia las luchas, y ya estaba en las luchas, imagínense. ¿Ah? Y él me siente en sus piernas, porque toda la gente estaba levantada. Él se siente y empieza a tocarme. ¿Ah? Y volteo a ver desesperada, refería, ¿no? Tratando de ver que alguien le ayudara porque estaba completamente sorprendida de lo que le estaba pasando. Ujú. Y estaban familiares a su alrededor. Y ella culpa a los familiares porque no la ayudaron o no la auxiliaron. Es la parte narrativa. ¿Dónde ocurrió? En una arena de lucha libre. Ajá, ella dice que en su narrativa todo está oscuro, solamente se ven reflejos o destellos de luces y las caras de personas gritando. ¿Cuándo? Ella refiere a los 7 años de edad. ¿Quién está presente? Uno de sus tíos y primos de la misma edad. Ujú. Son los recuerdos fríos. Y bueno, la línea de la vida es una cuerda visual, ujú, que representa la vida cronológica del paciente desde el nacimiento hasta el presente. Eso así la podemos ir estructurando, ujú, desde las bases de la infancia. ¿Qué es lo que recuerdan? ¿No? Es que yo recuerdo ver a mis padres discutiendo. Yo recuerdo que me peleaba con mi hermano, mi hermana. Había una paciente que me decía es que yo me metía a escondidas a ver pornografía en el cuarto de mi tío. Ujú. Eso es lo que ella recuerda en su línea de la vida. Entonces, en esta línea de la vida donde generaba este tipo de conductas y o acciones, conforme va avanzando, ujú, este, ella inicia su vida sexual muy chica, ¿no? Relativamente, a los 16, 17 años, ¿no? Por manejar modelos de los cuales no era su autenticidad, ¿ah? Pero así la fueron llevando, ¿ok? Y vemos también las piedras, así es nombrado. Las piedras tienen una representación en la terapia narrativa que son eventos traumáticos, como los que les acabo de decir, o negativos colocados sobre la línea de la vida. Ajá. Lo podemos manejar de símbolos, con símbolos, ¿no? Por ejemplo, 1980 y pico. Y ahí podríamos dibujar una piedra, más o menos en el año en el que ocurrió, en el que hay ese fragmento turbio y o doloroso. Tenemos las flores que representan eventos positivos, los que recordamos con bastante alegría, belleza y todo fue fantástico. Fueron los breves momentos que disfrutamos. Ujú. También esos logros importantes, así como también el testimonio es documento escrito, co-creado por ustedes como terapeutas y paciente, que narra cronológicamente la historia de vida, así como también las
las modificaciones que fuimos haciendo, ¿no? Recuerden en observar la narrativa. Cuando existe un victimismo, cuando existe exceso de ansiedad. Ujú. Y bueno, tenemos la exposición cronológica. Los eventos van a ser narrados en orden temporal, desde el nacimiento hasta nuestro momento presente. Vaya, esto es una actividad un tanto extensa, puesto que se han vivido infinidad de experiencias traumáticas. Vamos a poner experiencias piedra y experiencias flores. Ujú. Y bueno, tenemos también la contextualización. Vamos a unir esos recuerdos calientes con recuerdos fríos. O sea que en nuestra línea de tiempo es entre lo positivo, lo negativo, para integrar esa experiencia traumática. Ujú. Y bueno, tenemos también el KITNET, que es la adaptación a la terapia narrativa de exposición para niños y adolescentes. Ajá. Bueno, tenemos el FORNET, que es la adaptación de la terapia narrativa de exposición para personas con trauma y conducta violenta, que su conducta sea explosiva, eh, un tanto dura. Ujú. Ok. Y bueno, tenemos el NetFacts y el NET, que es el NetFacts es una intervención comunitaria para poblaciones afectadas por violencia organizada, que eso es uh, desafortunadamente muy normal en los suburbios del país, muy normal desafortunadamente en México. Y el ENET es la terapia administrada de forma remota, o sea, no hay una secuencia. Probablemente hoy tengamos una terapia en una población y luego te toca en otra y así vas rotando y tal vez vuelvas a volver a hacer una terapia narrativa hasta el siguiente mes. Ajá, esto es remota, no es algo constante, digamos, cada 15 días, cada mes, etc., ¿no? Sino que ya es cada que se presente la ocasión. Y el testigo empático puede ser alguien que no se conoce, ¿no? Puede ser alguien que pudiéramos hacer que nos ayude como testigo. Incluso puedes ser tú como terapeuta. Ujú. Una vez que él o ella expresa su narrativa, vamos a notar esos puntos claves y como testigo vamos a poder ayudarle a externalizar el problema, a que se separe del problema y, y darle pauta a sus fortalezas. Ujú. Bueno, y también como en todas las ciencias de orden psicológico, de orden el que fuese, no podemos juzgar. Ujú. No podemos decir, híjole, no, es que sí tuviste la culpa, no, no es sin juzgar. Vamos a desprendernos principalmente de no juzgar y tampoco de autojuzgarnos, que eso hacemos comúnmente todo el día. Híjole, qué tonta, no serví los frijoles, ¿no? Híjole, uy, se me olvidó de extender la ropa y ya está lloviendo. Ujú. Híjole, no, qué burra soy, me faltó esto. Ujú. Entonces, aquí es conectar ahí entonces y el aquí y ahora. Ujú. Y bueno, tenemos también la fobia al trauma. La fobia al trauma, o sea, la fobia a que vuelva a presentarse en nuestra vida. Y es esta evitación persistente de los recuerdos traumáticos que mantiene. Ya no hay una exposición otra vez, que si dolió bastante la noticia de separación y que se trata es una supresión de las emociones, las evitas volver a tener pareja, evitas pasar por donde él pasaba, evitas todo tipo de contacto con
con esa persona, esa relación, etc., ¿no? O sea, hay una supresión, pero no hay una exposición por fobia a que te vuelva a doler o que te sientas fragmentada o a que empieces a reflexionar sobre la ruptura. ¿Qué tanto porcentaje tuviste culpa? ¿Qué tanto porcentaje lo tuvieron los familiares? ¿Qué tanto porcentaje lo tuvo los hijos, etc.? Porque podemos culpabilizar absolutamente todos en una ruptura. Que mi hija fue una alcahueta, ella sabía de su relación y no me lo dijo. Es que mi hijo no me defendió cuando yo necesitaba que se enfrentara para protegerme de su padre, etc. Ujú. Entonces se genera esa fobia, esa supresión de emociones y solamente la llevamos toda la vida. Y claro que hay pacientes con depresión desde una ruptura amorosa hasta el último día de sus vidas. Ujú. Y solamente hay un choque emocional de quién es el que sufre más. Ujú. Eso también hay que externalizar. Es decir, tú das tu punto de vista. Me molesta, me molestó, ¿ah? Que yo tendría que hacer las actividades como limpiar la cisterna, arreglar la azotehuela para que no se inunde. Mientras tú, hombre, estabas haciendo el arroz, no pudiste ayudarme. Ujú. Eso me molestó y aparte tengo que solventar los gastos. Eso me molesta que los roles están cambiados. Ujú. Y, y su excusa es, no, 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 no. Es que yo te lavo, yo te plancho, yo te cocino, yo esto, yo el otro. No vas a encontrar un hombre como yo, etc. Ajá. Que aunque tú muestres el fundamento claro y transparente de lo que te está molestando, la contraparte genere una narrativa para no entender, ajá, lo que se le está proponiendo. Y otra forma de salirse por la tangente es, tienes razón. Ujú. Sí, es que pues, soy una mala persona, es que tú te mereces a alguien mejor. Es que es cierto, o sea, yo soy el malo de la historia. Yo soy el malo, yo soy el torpe, yo soy el que no te ayuda. Y bueno, ya, 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 ¿qué más quieres? Eso también es salirse por la tangente, puesto que no hay una resolución, no hay un entendimiento o una comprensión. Ujú. Y bueno, los símbolos conectores, que son las piedras y las flores, que funcionan como objetos físicos que ayudan a reducir la disociación. Porque en la historia, en la narrativa también disociamos, alteramos la realidad. Eso es algo muy común. De hecho, o cada quien puede representar un evento traumático de cómo vivenciaron, no sé, una noticia dura, ¿no? Eh, Voy a poner un evento real que espero que todos lo hayan escuchado en su momento, ya tiene años, el asesinato de Paco Stanley, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Pues yo estaba cocinando cuando prendí la tele y ¡zas! Vi y empezamos a dialogar y de repente no vi a Mario Besares y sí se veía muy dolido, yo recuerdo eso. Ujú. Y cada uno va a tener una versión, tal vez un poco disociada de ese punto, ¿no? Oye, sí es cierto, o sea, yo ya ni tuve clases porque los maestros estaban viendo el noticiero y hasta compramos frituras para ver la televisión, etc. Ajá. Puede que cada uno va a tener una versión del evento, o cuando se cayeron las Torres Gemelas, o de algo, ¿no? Vamos a intensificarlo, ¿no? Cuando trascendió Juan Gabriel. Ujú. No, fue un luto, fue un golpe, o sea, mi mamá lloró, ¿no? Y tal vez no estaba llorando, tal vez estaba picando cebolla y lo relacionó, ¿no? Sí, sí le dolió bastante a mi mamá. Ujú. Y tenemos la tabla comparativa de la terapia narrativa y identificación del significado, ¿no? Relatos dominantes y alternativos,
la terapia de exposición narrativa, trauma complejo y memoria, y la línea de vida. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, la relación con el trauma. Aquí en esta terapia narrativa, el trauma es un relato que puede deconstruirse. Ujú. No tiene que ser permanentemente doloroso. Y el trauma es una memoria fragmentada que debe integrarse cronológicamente. ¿Cómo fue el suceso? Ujú. Es decir, ahí va un ejemplo. Antes de una, ¿cómo se llama? Am, Antes de que te enteraras de una infidelidad, antes de que te enteraras de que, no sé, trascendió tu mejor amigo, antes de que te enteraras de que tenías esta fobia hacia los ratones, etc. ¿Qué sucedió cronológicamente? Ujú. Previamente, ¿qué sucedió? ¿Qué eventos sucedieron? Ujú. Y de ahí vamos a entender hasta el momento en el que te das cuenta de, de esas situaciones dolorosas. Y bueno, tenemos herramientas terapéuticas, preguntas circulares, ¿m? No vacías, no huecas. No huecas como, por ejemplo, eres muy fuerte, fuiste valiente. Ujú. Damos una comprensión un poco más lógica, así como cartas, ceremonias. Y la terapia de exposición es cuerda. Ujú. Vamos a dar símbolos, piedras, flores y el testimonio escrito. Esa es la terapia narrativa de exposición. Ujú. Ahí. Y bueno, la duración terapéutica es variable, puede ser entre 4 a 12 sesiones. Si es grupal, podemos extenderla a más de 12 sesiones. Si es individual, podemos llegar a las 12 sesiones aprox. Y las fases de la terapia narrativa de exposición es la psicoeducación. Ujú. Mm, Mencionarle al paciente que no es malo expresar las emociones, que no es malo poner límites, que no es malo decir no y que no es malo separarse, que sobre todo es no negar la emoción, no suprimir la emoción y no evitar la emoción, porque muchas veces la evitamos. Ajá. Nos ponemos a hacer miles de cosas para evitar la emoción, ya sea en el trabajo y aparte arreglo el carro, lo lavo y por qué no las vestiduras y o cocino toda la noche y limpio y aspiro y dejo la casa reluciente de limpio. O sea, tratamos de meternos más para evitar la emoción, porque antes de que me llegue la emoción, prefiero sentirme cansada o cansado para evitarla, pero vamos a entenderla, no a enfrentarla. No nos vamos a dar un duelo con nuestras emociones, pero sí podemos hacer las paces, entendernos, entender qué es lo que sientes, por qué lo sientes, cada cuándo lo sientes y desde cuándo se generó esa emoción de infelicidad, de violencia, de ira, de venganza, de víctima, de victimismo, de que yo soy la culpa, o sea, es que yo he sufrido toda la vida. Yo he puesto por encima de mí a mi familia, a mi esposo, a mis hijos, y toda la vida he luchado por ellos. Ujú. No estoy en un plan de felicidad, no estoy en un plan de crecimiento personal o profesional, estoy en un plan de víctima. Ve cuánto sufro para que yo tenga una validación. Ujú. Pero como les digo, si me separo del problema de ser víctima, ¿qué queda? Si me separo del problema de no tengo que resolverle la vida
a mi esposo, tampoco a mis hijos y tampoco a nadie. Ujú. Claro, una cosa es resolver la vida y otra cosa es amarlos. Claro, amarlos es indudablemente, pero de eso a que nos volvamos protectoras, protectores, ajá, que trates de generar una validación, claro que te va a generar sufrimiento. Ujú. Y vamos a crear ese testimonio. Ujú. ¿De qué te sirvió? De qué te sirvió? A veces, ¿no? Suena muy duro, ¿no? Pero ¿qué te sirvió ser la alfombra de la familia tantos años? Hoy, ¿qué tiene? ¿Mm? ¿Qué te sirvió tratar de mantener una relación tantos años sin amor, sin intimidad, sin que te proveyera económicamente, ajá, sin que se preocupara o tuviera un detalle, tal vez un detalle, un chocolatito, etc., ¿no? O sea, para hoy en día, ¿qué tanto te sirvió aguantar? Ese es un punto clave. No se tiene que aguantar absolutamente nada. De la misma forma, de un enfoque em, adolescente, tampoco te sirve aguantar el bullying, tampoco te sirve aguantar el, el sometimiento o la sumisión. Lo que sí te sirve es empezar a nombrar las emociones, porque un adolescente que sabe expresar sus emociones es un adolescente que va a crecer con una autoestima bastante firme, sólido, ujú, que va a ser difícil que lo sometan am, a grupos delictivos, que va a ser difícil que lo sometan a relaciones tóxicas o que lo sometan a hacer algún acto de violencia. Ujú. Ejemplo, un ejemplo en unas noticias, ¿no? Que un chico le llama la novia desesperada porque eh, a- am, tuvo a su bebé en su trabajo, si no mal recuerdo, ujú, y le pide que se deshaga de él, ¿no? Refiriéndose, deshazte de esta cosa. Y él va y agarra a su hijo y lo bota como le pidió la novia. Ujú. Con una autoestima sólida, no hay una sumisión. Ujú. Y tampoco se genera violencia. No hay una sumisión, pero sí hay empatía. Ujú. No hay una sumisión, pero hay comprensión. No hay sumisión, pero hay entendimiento y hay comunicación. Y cuando hay que separarse, definitivamente hay esa separación, ujú, de lo más sana, no algo que siga fragmentando. Y esos es los testimonios que podemos encontrar. La psicoeducación se explica al paciente el modelo cerebral del trauma, ajá, emociones básicas y la evitación de los recuerdos. Vamos a evitar recuerdos para que no nos generen más dolor. Ujú. Pero ahí siguen y te puedes dar cuenta. El viernes, este viernes, tuve un paciente con terapia narrativa. Es una mujer dura, o sea, ella aparenta ser dura. No, es que voy bien en mi tratamiento, es una adaptación a la nutrición y adaptación a que duerma su oximetría para que le llegue a oxigenación a sus pulmones, puesto que ella tiene apneas de sueño. En una apnea de sueño sí se puede despedir de este planeta, entonces es que ella acepte o tenga una adherencia al nutriólogo y una adherencia a su aparatología nocturna. Entonces, ella me dice, no, es que yo llevo todo estrictamente. Ay, dentro de la narrativa ella empieza a decirme, porque no sabe escribir, vaya, este, mm, le cuesta trabajo, sí sabe, perdón, y exageré yo también. Sabe escribir, pero le da pena por las faltas ortográficas.
Entonces me dice, mejor te la cuento. Ok. Y cuando empezamos a tocar el tema de pareja, ella por primera vez en 2 años que tenemos la adherencia al tratamiento, en 2 años, por primera vez la vi llorar y, y expresarse. Es que yo peleaba mucho con él, le pedía a Dios, hazme muda. Y cuando refiere a eso de hazme muda, sus ojitos se enrojecieron. Ujú. Es algo que sigue suprimiendo, algo que todavía le causa dolor después de que su esposo falleció hace casi 17 años aproximadamente. Ujú. Y después de esos 17 años que su esposo falleció, hoy todavía carga esa emoción muy dentro y que no ha podido liberar. Ujú. Eso es la evitación de los recuerdos. Es la doble moral o la navaja de doble filo de nuestra memoria semántica, ¿no? Porque podemos recordar historia y todo, ¿no? Los eventos, cómo han ido cronológicamente a través del tiempo, pero también ahí se quedan esos recuerdos traumáticos y dolorosos, ujú, que nos fragmentaron y cómo también nos ayuda a superar el miedo. Asimismo, tenemos esta narración y exposición, revivir esas emociones del trauma sin perder contacto con el presente, porque tampoco es trasladarnos al pasado y quedarnos en el pasado. Ajá. ¿Cómo fue modificando nuestra conducta, nuestras emociones y nuestros pensamientos ese tipo de traumas? Ay, perdón. Mm. Y bueno, tenemos también el testimonio final. El paciente recibe un documento tangible de su historia y resiliencia. Es una maravillosa capacidad de todo ser humano. La alianza terapéutica, ujú, primeramente es dar esa confianza, esa apertura, comprensión, no juzgar, compasión, sí, y fundamentales para el éxito en esta terapia narrativa. Ujú. Bueno, las piedras y flores ya vemos que es de la terapia narrativa de exposición, cuando utilizamos piedras y flores, ya que nos dan esperanza, resiliencia y una identidad equilibrada. Ajá. Y las consideraciones de seguridad es, puede existir aumento temporal de angustia emocional. Ujú. Podemos superar esos riesgos. Ajá. O sea, es normal que alguna lágrima brote. Esto es normal. Es algo que no has hecho un proceso terapéutico ante eso que nos está lastimando. Ujú. Y bueno, la narrativa y exposición narrativa es este poder de las historias para transformar la identidad, integrar experiencias traumáticas y promover también la resiliencia. Ujú. Bueno, hasta este momento, ¿tienen preguntas o dudas o algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Todo bien? Jessy, adelante, te escuchamos. Hola maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Maestra, yo aquí tengo una duda, es un poco, soy nueva en esta corriente psicológica, maestra. Ujú. Cuando nosotros empezamos a hacer la reestructuración de esa historia traumática, maestra, eh, ay, no sé si me da pena decir la pregunta, maestra, porque siento que es un poco, pero no estamos autoengañándonos al volver a darle una nueva historia, al darle un nuevo sentido. Yo lo digo, maestra, porque he tenido algunas experiencias en que, principalmente con adolescentes, en las que empiezan perdón, maestra, hay ruido de mis vecinos, empiezan a decir, no, pero es que realmente cuando me empujó, pues creo que no lo hizo porque estaba enojado, creo que lo hizo porque fue
un accidente, no quiso agredirme. O sea, empiezan ellas a imaginar, a reconstruir la situación, pero ya como reduciendo o quitándole la responsabilidad que tuvo la otra personita. A lo mejor me estoy confundiendo de ejemplos a lo mejor me estoy confundiendo, maestra, pero se aplica en esto, no es un autoengaño, es un problema ya personal, no, obviamente es personal, pero ya es un problema diferente el que puedan presentar estas chiquillas cuando comentan esto, maestra. Perdón, no es muy enredado lo que dije, pero espero haberme podido expresar. Está bien, y bueno, puede que lo que se interprete como que queremos darle otro sentido. Sin embargo, es como dice la teoría, o sea, en sí, en una terapia narrativa, no es que le demos una historia ficticia, pero por ejemplo, cuando le quitas intensidad al problema, digamos que que se manejaría de otra índole. Por ejemplo, es qué sentiste cuando te empujó, qué emoción presentaste cuando te empujó, quiénes estaban a tu alrededor, por qué tuvo esa conducta agresiva contigo, si habías tenido conflictos antes. Y la nueva reestructuración ante el problema es, ella no provocó el problema. O sea, de hecho, las emociones de esa persona cuando la empuja son meramente personales. Ella no generó esa culpa o esa problemática. Aquí le damos un sentido de no sentirse ni víctima, ni culpable, ni agresora, o culpable por haberlo acusado con los directivos o culpable porque lo hayan expulsado, sino que ella en sí tiene ese derecho de tener esa paz mental. Ujú. Sobre todo es emocionalmente qué le conflictuó. Y que a veces nos hacemos propio el problema. Es que me empujó, tiene algo contra mí, es que yo tengo algo malo, es que yo soy. Ajá, o sea, no es que se le quite la responsabilidad al otro, es que ella ya está viéndolo como, bueno, yo exageré, yo tuve la culpa por irlo a acusar. Ujú. Ella ya se toma esa problemática, es mi culpa que haya sucedido. Es que si yo no me hubiera movido tan brusco, pues no me hubiera empujado. Es que si yo no hubiera ido a la escuela, no me hubiera pasado. Ajá, entonces empezamos a disociar, ajá, a ese problema. Pero le podemos dar un razonamiento lógico, ujú, puesto que en la misma historia solemos salirnos por la tangente, como en este caso breve que me comentas. Ajá. Sí, sí hay una relación con que eh, soy una persona en la cual soy vulnerable, puesto me agreden constantemente. No sé si respondí tu pregunta, Jessie, o no. Sí, maestra, y también acabo de ver mis apuntes y tiene razón porque aquí en la narrativa dice testigos empáticos y sí estaban sus amigas y sí le dijeron que eso no debería tratarla así porque es como su parejita sentimental, ¿no? Y ellas reforzaron eso de que no debería de tratarla así, que eso no es bueno. Y entonces tiene razón, esos testigos empáticos nos ayudan como que a respaldar que la conducta negativa es de la persona, más no de ella. Y encontrar, como usted dijo, porque sí se sintió mal, obviamente, por eso es que lo expresaba, ¿no? Y validar lo que ella siente, que tiene todo el derecho a sentir que eso no es justo y tiene todo el derecho a sentir que esa persona es la que está equivocada y no ella. Gracias, maestra. No de nada, Jessy. Sí, por lo regular tratamos como les digo, de disociar. Y eso es una disociación. O sea, mm, ahorita que ya me dices que es su pareja sentimental, pues híjole. Si no le hubiera dicho que me gusta el color rosa o que sí me gustaba el chocolate, no me hubiera empujado. Pero pues estamos hablando de que no fue accidental, fue completamente intencional. Fue ella de primera instancia
es la emoción que más significado tiene. O sea, el primer empujón es el coraje, la tristeza, la rabia, irlo a expresar, ¿no? Con el director, no sé, ¿no? En el lugar donde ellos estén. Ajá. Y posteriormente viene la desafortunada reflexión y la reconstrucción de su propia historia. No, es que, híjole, exagero mucho, es que yo suelo exagerar todo. Apenas si me tocó y ya armé un pleito. Ujú. Entonces, definitivamente aquí sí podemos hacer esa reestructura en la historia. Eso ya no quiero volver a sentir, no quiero volverme a sentir golpeada, lastimada, culpable. Y en esta historia, él ya no está presente en mi vida porque el problema es él. Él es el que tiene que controlar su ira, él es el que tiene que hacerse responsable de sus emociones. Yo no tengo que ser responsable en ningún momento de sus acciones. Ujú. Y de esa forma separamos al problema de lo que de mí. Ujú. Híjole, aquí como esta historia que nos dice Jessie, hay infinidad. Ajá, y hay relaciones que así se pasan toda la vida. Ah, es que fue tu culpa. Ay, sí es cierto. No, es que, mira, me pegaste, pero sé que, sé que lo reflexionas. Ujú. Sé que no va a volver a suceder. Porque sé que si me quieres, yo sé que me quieres. Ujú. Y, no, y nos marcamos, bueno, sí exageré, le hablé a mis hermanos, a mis hermanas, bueno, y te hacen sentir eso, es que tú armaste el borlote porque esto es de pareja. Ujú. Los problemas de pareja se arreglan entre dos, pero ya te dieron una santa golpiza y hablas a tu mejor amigo, oye, ven, ayúdame, por favor. Ajá. Y todavía es la culpabilidad de, ¿por qué le hablas a tu amiga? ¿Por qué lo expresas así? Estas cosas son muy personales, son íntimas y eso me molesta, que no lo podemos solucionar. Que siempre tengas que hablarle a alguien más. Es obvio. Ujú. Pero ahora incluye que esa manipulación te lleva a que se mantengan en esas relaciones traumáticas y dolorosas. Exacto, chicos, chicas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o duda. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, maestra, bien. Bien, ok. Si vamos bien, vamos a hacer un ejercicio breve. Ujú. Vamos a poner una narrativa breve de algún momento en el que ustedes se hayan sentido vulnerables, lastimadas. Ajá. Vamos a hacer esa narrativa breve. Ujú. Y bueno, a partir de ahorita, en cuanto ustedes me digan, para posterior a ello, ustedes le pongan nombre. Ajá. Esa historia, tal vez la primera vez que sentiste traición, ansiedad, angustia, algo que te haya conflictuado, perdón, en tu vida. Ajá. Escríbelo, nada más esa problemática. Las siguientes sesiones vamos a verlo ya cronológicamente, pero me interesa también la teoría. Y le ponemos un título. Dale un nombre a eso que sentiste. Ajá. Bueno, pues inicien, chicas, inicien a escribir su narrativa.